Muy contenta porque ya llegó nuestro historiador, nuestro querido Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista y, como les decía, nuestro historiador favorito. Bienvenido, Pita, ¿cómo querido, estás? te queremos mucho acá. Yo también les quiero mucho. Bueno, y en el Día de los Muertos, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la muerte. Ok, pero a ver, esto nos viene desde los mexicas, nos viene de los españoles, se juntaron las dos cosas. Mezclado, ¿Qué fue? es una mezclita, es mestizaje igual que sanguíneamente, culturalmente pasó, es un sincretismo, pero la muerte es nombrada como diferente porque es el último momento de la vida, finalmente, solo es eso. La muerte no es otra cosa, más que un momento más de la vida. Pues es El último. el último. Ajá. Esto lo retomaré al final porque como hayamos vivido los demás momentos de la vida, viviremos la muerte. Así nos va a agarrar. Okay. Entonces es importante vivir diario bonito. ¿Para qué? La calaca nos agarre. ¿No? Bonito. Sí, Ajá. claro. Ajá. Mira, ¿qué encontramos? Estuve revisando Grecia, Roma, el cristianismo y pueblos prehispánicos. Esta mezcla. Grecia, ¿qué creían? ¿Qué pasaba después de ese momento en que está un cuerpo, ya no hay vida, que en latín vida se dice ánima? Alma. Alma, ya se fue. Ajá. Pero en griego se dice psique, ya no reacciona, no hay conciencia. Y los griegos creían que el alma transitaba, todos creían en la reencarnación. Es una cosa importante decir, que es solo el cristianismo y creo que el islam, algunas de las religiones que no creen en la reencarnación. Todas las demás, pero incluso el cristianismo primitivo, creían en la reencarnación cristiana. Creían que iban a otro cuerpo y tratarían de ser más parecidos a Jesús en la nueva vida que tuvieran, pues porque está difícil. Jesús se adelantó muchos siglos a lo que uno tiene que llegar a ser, claro. Y entonces en una sola vida no alcanzaba, decían ellos. Pero bueno, en Grecia creían que el alma transitaba y tú, por autodefinición, sabías dónde quedarte. Esto es muy interesante, Pita. ¿Por qué? Porque para los griegos la autonomía es la base de la felicidad. Nomos ley o límite, autos yo. Si yo no respeto mis propios límites, jamás podré ser independiente. Es la base, la autonomía, respetar mis propias reglas, la base de la independencia. Mucho menos respetaré los límites de los demás. Y entonces en la otra vida, tú te autoevaluabas de cómo había sido en la vida de buena Uganda ya, y si había sido más o menos, pasabas a los campos elíseos. Okay. Esto estamos hablando de Grecia. Griegos. Okay. Grecia. Y ahí te quedabas. Luego había un río que protegía las islas elíseas, que era ahí donde estaban los chidos, ¿no? Los campos elíseos ya estaban los virtuosos, gente buena, normal, tú y yo, ahí estábamos. Ajá. Pero héroes, ¿dónde estaban los dioses? Después de los campos elíseos seguía el Olimpo. Okay. Y las islas elíseas estaban protegidas por 4 ríos. Quien se atreviera a cruzarlo y no le tocaba, uno de estos ríos se lo tragaba, y uno era la pena, otro era la angustia, otro era el olvido y otro era el fuego eterno. Si te tocaba, por autoevaluación, solito se te abrían los ríos y tú llegabas a las islas elíseas, donde vivían los humanos buenos. Y de allí tenían contacto con los dioses, ¿no? Entonces, este es lo que se creía en el más allá griego. Pero además se creía que el orgasmo era el vehículo que abría las compuertas de los 3 reinos, de los muertos, de los vivos y de los dioses, porque transitaban, iban y venían. Pero además creían que también se podía tener relaciones sexuales con los animales. Los humanos bajaban a un reino donde creían que todos eran irracionales e inmortales. Los humanos éramos racionales, pero seguíamos compartiendo con los animales el sexo y la muerte. Seguíamos siendo mortales. ¿No? Los animales dije inmortales, perdón, mortales. Irracionales y además mortales. Humanos mortales, pero ya racionales.
Y en el tercer reino los dioses eran racionales y además inmortales y podían transitar de aquí para allá. ¿Qué encontramos en Roma? En Roma, sobre todo en la época del cristianismo, está una religión que se llama mitraísmo. El dios Mitra, persa, nació de una virgen y de un Espíritu Santo, pasó haciendo el bien, murió y resucitó, hacía milagros. Su templo principal estaba en la colina del Vaticano. Y el dios Mitra, ¿qué enseñaba sobre después de la muerte? Los mitraicos o mitraístas, que eran muchos romanos de lo que hoy llamamos religión pagana en la época de Jesús y del primer cristianismo, creían, mezclado de lo griego, de que íbamos a transitar, pero ellos hablaban de una batalla final entre el bien y el mal. Mientras el alma iba reencarnando y reencarnando hasta que llegara ese tiempo. Mitra tenía ángeles y demonios, y había un antimitra, un dios que en contra de Mitra, el dios del mal. Y ellos iban a estar en una batalla, al final de los tiempos, entre el bien y el mal. Iba a ganar Mitra, el bien, y gobernaría 1000 años. Quien ha leído el Apocalipsis notará la clara influencia que está teniendo el mitraísmo en la redacción del Apocalipsis, porque después se le va a atribuir a Jesús o a San Juan, que escribe el Apocalipsis, quien diga esto. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la mezcla, no lo olvidemos, de griegos, romanos y judíos. Y entonces, pues claro que vamos a encontrar elementos de cada una de estas culturas antes, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué encontramos de los romanos, mitraicos o mitraístas? La batalla final, del juicio final, mientras la reencarnación, Mitra gobernará 1000 años. Una pregunta, mientras iban reencarnando, ¿iban como subiendo de nivel, de estatus? Sí, iban subiendo de energía, como de dimensión. De conciencia. De conciencia. Eso más griego, pero acá era, los romanos, era de obediencia a la divinidad, a la naturaleza, a lo que sea. Cada quien sus valores, y así entendemos el más allá, ¿no? Los judíos, ¿qué creían? Creían en el Sheol. La Biblia habla del Sheol, que es el lugar de los muertos. Buenos, malos o regulares, ahí todos iban. Sin embargo, había una caverna helada, no con fuego, para los malos gandallitas. Pero se llamaba Gehenna, que de hecho da el nombre al infierno musulmán, Gehenna. Y la Gehenna era no para quedarte allí, sino para purificarte y regresar al Sheol y ya disfrutar con los demás muertos. Ok, o sea, una especie del purgatorio. ¿Ves cómo hay otro elemento del cristianismo en las religiones que lo precedieron? Sí. Pero ahí pasabas a un juicio. Antes, el juicio final. Alguien te juzgaba. Yahvé, Jehová, decía, a ver, cuentas, cabrón. Fuiste buena, fuiste mala, ayudaste, amaste al prójimo, no lo amaste, perdonaste, viviste con rencores. El padre Antonio Mas, en honor a él, que también ya falleció, decía que el cielo y el infierno será la emoción con la que nos agarre la muerte. Si te agarra amando al mundo y a tus seres queridos, amarás y eso sentirás toda la eternidad. Claro. La concepción que nosotros tenemos del infierno es por la obra. Sí, mucho tiene que ver, pero un poquito antes San Agustín. San Agustín escribe un libro que se llama Ciudad del Cielo, Ciudad del Hombre, Ciudad de Dios. E imagina que si aquí hay fraccionamientos, allá debe haber. Si aquí hay portones, allá en el cielo debe haber un gran portón. Pues si por aquí el que hay entras, ¿no? llaves, cerrojos, allá debe haber cerrojos. Y entonces narra cómo está, qué debe creer el cristiano. ¿Por qué? San Agustín muere en el año 430 después de Cristo, por supuesto, siglo V después de Cristo. En esas épocas, él ya va imaginando, pues ya le siente de cerquita la muerte, es un hombre viejo, sobre todo para la época, es obispo es negro, de Hipona, África, aunque lo pinten rubio, siempre San Agustín es negro, tipo árabe de hoy, mulato, Y él dice, él organiza lo que hoy creemos, porque los católicos que creían hasta el siglo IV en la reencarnación cristiana, dice Jesús, no fui tan bueno en esta vida, fíjate que me costó mucho trabajo, vengo con muchos dolores, muchos traumas, muchas heridas, y no pude. Te juro que la próxima
le entro con más ganas al amor al prójimo y al perdón. Y no morían con miedo los católicos. El miedo se va a ir construyendo a partir de la mezcla de lo judío. Alguien te va a juzgar. ¿Y a quién nos gusta estar en el banquillo de los acusados? Claro. A nadie. Entonces ya para ahí hay un miedo. Pero luego imagínate que te manden a la Gehenna hebrea o purgatorio católico, que ya organiza San Agustín en purgatorio católico, o al infierno eterno que tenían los griegos, el fuego, el río de fuego, donde si te atrevías a pasar y no te tocaba, ahí te quedabas eternamente, pero ahora lo organiza San Agustín como infierno. Okay. Ajá. Y entonces San Agustín ya organiza, después del siglo V, de hecho, el concilio de Calcedonia. ¿Él fue el que le puso infierno? Sí, pero infierno quiere decir allá abajo, viene de inferior, en latín. Ajá. Y también viene otra palabra de ahí. Si tú te das cuenta en inglés, la palabra esposa, wife, en plural la puedes cambiar con, bueno, de hecho se cambia con B chica. Wives. Wives, muy bien. Cambia infierno con B chica, por B chica, invierno. Ah, ok. Porque los griegos y romanos creían que había invierno porque la diosa Demeter estaba triste porque el dios Hades había secuestrado a su hija Perséfone y estaba triste y ella era la dadora de vida y entonces como su hija estaba allá abajo en el infierno, había invierno. Ajá. Y entonces los católicos en el concilio de Calcedonia, que es en el año 451 después de Cristo, 20 años después de muerto San Agustín, retoman la teología de San Agustín sobre el más allá y dicen lo que hoy creemos. Y luego va a venir Dante, siglos XII, XIII, y lo va a organizar en una novela que va a ser el imaginario para los católicos posteriores y la Inquisición y lo que hoy se cree la mayoría. Tal cual. Yo estudié en escuela de monjas y recuerdo haber escuchado todos los días de mi infancia que si no nos portábamos bien íbamos a pagar quemándonos abajo en el fuego. Y el purgatorio, ¿cómo era? Este lugar donde quieres salirte y no puedes porque es una especie de embudo en el que estás atrapado. Claro. Pero además una monja a mí me decía que siempre habría un reloj en las mentes diciéndonos nunca saldrás aquí enfrente. Qué horror, qué horrible imagen. Pues sí, qué horrible imagen, pero con eso crecimos muchas personas. ¿Qué creen los budistas? Que lo material se regresa a la tierra, los fluidos a los fluidos, el aire al aire y el alma se reintegra al sol y a la luz. Sin embargo, hay otros que creen que al morir, si no nos portamos bien, podemos reencarnar en un escarabajo, en una rana, en un perro, en un caballo. Claro. Estamos platicando esta mañana muy contentos sobre la historia del tratamiento que los seres humanos le hemos dado a la muerte en diferentes culturas. Está con nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista, historiador. Mi amigo. Ah, no, pues eso ya lo damos por descontado. Eres eso no se pone en el... Gracias. Te admiramos mucho. Muchas gracias. Y te queremos. Es mutuo. Bueno, a ver, entonces, los griegos. Griegos, romanos, digamos, de Occidente, se mezclan con lo judío y va a ir dando este producto cristiano que hoy conocemos como cielo, infierno, purgatorio, y se añadió un elemento que no existía en los anteriores, el limbo. Ah, claro. Que ya dijo el Papa Ratzinger que no existe. Y ahora ya ando con el dilema de ¿a dónde vamos a mandar a esos niños que mandamos 2000 años allí? Ahora, claro, ¿qué les vamos a hacer? A ver, el limbo es donde se supone que están los bebés antes de nacer. Y los no bautizados. Y los no bautizados. Eso me parece una de las cosas más espantosas. Perdón, porque a lo mejor hay alguien por ahí que lo cree, viéndonos diciendo, no, es que así es. Pero qué triste y qué feo es que tengamos que estar pensando en que hay que quitarle la maldad a un recién nacido. Sí. Porque viene sucio. No solo, es que viene del concepto antipagano. ¿Se acuerdan que pagano, pagus es naturaleza, campo? Paganus es el que adora la naturaleza, el que cree que la naturaleza es bendita, es bonita, es buena. Claro. Todo lo que viene de la naturaleza es bueno. Por eso los cristianos bendicen los alimentos porque vienen malditos. Porque vienen de la naturaleza, de la verdura, de la tierra, de la fruta. Entonces hay que bendecirlos. Pero a ver... Es lo mismo que se le hace al niño. Viene maldito porque viene del orgasmo. Incluso hay una oración judía que dice, Dios mío, yo te agradezco que no me hiciste mujer. Y entonces les lavaban de lo que trajeran pegado de la mujer que les parió. Y entonces hay toda una cultura del pecado original, etcétera, que se fue construyendo, donde al niño
se le hace malvado si no se le bautiza, porque es natural. Todo lo natural es maldito. Ahí está el diablo, en el campo, en el río, en el agua, en el bosque, en el ¿Pero qué orgasmo. habrá sido para tratar de terminar con Locura. las culturas que se usaban? Eso, Porque, a ver, eso fue. si viene de la tierra, Exterminio. es bendito porque, Claro. porque la tierra es la que nos Los da el paganos alimento. hacían oración, pero para agradecer el alimento. Claro. Y si viene del cielo, también es bendito. Por supuesto. Porque nos trae la lluvia, el agua, río. el aire, ¿no? ¿Te puedes imaginar que para el siglo de San Agustín, siglo IV, siglo V, llevaban un siglo sin agua? Hoy que estamos hablando de eso en la Ciudad de México, un siglo sin agua, porque la iglesia ordenó destruir todos los acueductos romanos porque era pecado beber agua potable y bañarse. Volvieron todo al revés. ¿Por qué razón? Por el exterminio, por poder, por dinero, por ceguera de ambición. Por controlar los Por recursos. controlar los recursos a los pueblos y obtener un imperio romano que se estaba desgajando por cantidad de invasiones bárbaras, que por cierto, extranjero, en latín se dice barbarus, porque no hablan latín, hacen barabara, quién sabe qué hablan, hacen barabarus. Okay. Entonces, tantas invasiones bárbaras estaban destruyendo el imperio romano, estaba en una religión que unificara con un solo Dios principal. Y ya estaba el sol antes, y Mitra precedió. Si tú te diste cuenta, muchas de las cosas que a Jesús se le atribuyeron, Mitra ya también se le atribuían. Incluso hoy la sede de la Iglesia Católica es Colina del Vaticano, donde estaba el templo de Mitra. La Mitra. Mira, no lo había pensado, pero es posible. Y entonces, ¿qué sucede después? Dante lo dibuja y hace que... ¿Quién era el diablo antes? El que te ibas a encontrar en el infierno. Un fauno griego, pene erecto, cuernos de cabra, barbas de cabra. ¿Se acuerdan que los un macho muy macho. ¿Los humanos podían tener sexo con los animales? Ajá. Había animales mezclados. Claro. Por ejemplo, si tenía sexo el humano con el delfín, sirenas y tritones. Okay. Si tenía sexo con cabritas, faunos y ninfas. Okay. Si tenía sexo con caballos, pegasos. Okay. Digo, centauros. Ajá. En fin, entonces podía haber esta mezcla, ellos lo creían. Y entonces, el primer diablo católico... Bueno, a lo mejor es que lo hacían. Sí, sin la reproducción. No, bueno, claro, obvio. Sin la a mí me encantaría ¿no? un centaurito de Juan Carlos, a mí me encanta. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? El diablo tenía forma del dios griego Pan, que incitaba al placer, al sexo, que era amigo de Dionisios, que en Roma va a ser Baco. Okay. Y entonces, el de la fiesta, el del vino. Para quitar estos placeres, sexo, fiestas, etcétera, el diablo tiene esa forma. Okay. Del dios Pan. Y máximo placer en griego se dice panicus. Okay. ¿En qué lo convirtieron? En pan. máximo terror. Okay. La muerte ya no es esa fiesta a la que nos invitaban. Ahora da miedo morirse. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando ya todo esto cambia? Llegan los españoles muy religiosos, muy Con católicos. la Inquisición estrenadita. No, y ven a estos salvajes mexicas haciendo sacrificios, andando con taparrabos, enseñando los glúteos y los senos. Todo. Pero no solo. ¿Qué pasaba en relación a la muerte? Bernal Díaz del Castillo nos narra que se comían el cuerpo de alguien importante del pueblo, lo ponían, su carnita, donde hubiera más carnita le cortaban, en una comida llamada tamali. Y entonces... ¿Y le cortaban qué? ¿La carnita? Al muerto. Y luego los huesitos que quedaban los ponían así, en forma de cruz, y el cráneo encima. Aquí no había pan, el pan de muerto no es prehispánico, es trigo. Lo trajeron los españoles. ¿Quién? Los misioneros. Para quitarle el afán de comerse al compadre Ramón y decir, vamos a comer como si fuera el compadre Ramón. Mira, ahí están los huesitos y el cráneo. Ya, ok, ya entendí. Se comían a las personas, sí. Los españoles se atacaron. Sí, porque además no lloraban a los muertos. ¿Sabes qué hacían? Calaveritas. Se burlaban de ellos con poesía. Okay. ¿Cómo se dice poesía en náhuatl? Flor y canto. Entonces hacían flor y canto del difunto, pero además daban mezcal, pulque,
Se emborrachaban y contaban chistes mientras lloraban del que se estaban despidiendo. Lo despedían con risas. Y te acuerdas cuando este camino no sé qué. Y te acuerdas cuando se fue de no sé qué. Y jajaja. Y todos. Los españoles se horrorizaron del funeral católico. Si quieren escuchar, Cleto el Fufush de Chava Flores narra cómo se mezcló y quedaron adentro las españolas rezanderas y lloronas, plañideras, porque ahora había que contratar lloraderas españolas. Porque aquí nadie lloraba al muerto. Y decían, ¿por qué? Pues si ya me lo comí, ya vive en mí. Mejor que viva contento. ¿Por qué lo voy a llorar? Sí los lloraban, dice Bernal Díaz del Castillo, pero a través de risas, bromas, hacían poesía, que hoy le llamamos, en el siglo XX le empezaron a llamar calaveritas. ¿Tenemos alguna información de qué pensaban, qué pasaba después de la muerte? Sí. ¿Qué pensaban? Estaba el Mictlán, que es el lugar de los muertos. Y está el señor del Mictlán con su esposa, es Mictlán Tecutli con Mictlán Cíhuatl. Ajá. Y había un tránsito, también de reencarnación en reencarnación. Y tú y yo que nos podemos escuchar, mironear, tocar, vamos en la 10ª reencarnación. Okay. Hay 9 niveles del que venimos reencarnando, de ser más densos, desde piedras, ellos creían, hasta... Ahorita somos densos, pero somos 80% agua. Okay. La siguiente reencarnación ya empieza el Tlalocan, reino del agua, reino de Tlaloc, porque ya empezamos a hacer la conciencia de Pía, pero en agua. 3 reencarnaciones. Okay, a ver, y luego aire. Y luego luz. Ay, qué bonito. Y te entrabas está al sol, eso está a hermoso. Tonatiuh. ¿Cuántas te faltaban para llegar a Tonatiuh, Huitzilopochtli? 13. Por eso el 13 era el número de buena suerte. Porque la mujer regular menstrua 13 veces al año. La luna le da 13 vueltas a la tierra al año. Incluso Jesús, su grupo lo hizo de 13. Sí, así es. 12 apóstoles y él. ¿Y en qué momento decidimos que el 13 era de mala suerte? Porque como era de la naturaleza. Okay. Por ejemplo, las brujas hacían sus pócimas en raciones de 13. La semana griega era de 13 días. Y si tú quieres destruir todo eso, el 13 es malo. Es de mala suerte. Ajá. Y entonces ellos creían que, si ustedes se fijan, el manto de la Virgen de Guadalupe tiene 13 líneas de estrellas. Ella ya está hasta arriba y viene a ayudarnos a decir, por acá, por acá. Ajá. ¿Por qué creían ellos también que los muertos podían regresar? ¿Cuándo? Estos días. ¿Con qué? Con el placer. Ponle lo que le gustaba comer. Pero además, pon los 3 reinos, 3 pisos en el altar. El inframundo, nosotros, y ahí van nuestras cosas, algo tuyo. Y arriba, los muertitos, nuestras muertitas, para que bajen y regresen. El tema de los perros. Que no es prehispánico, que ya es la mezcla, es un altar muy católico. Claro. No había papel de China. ¿De dónde lo trajeron? De China. Es decir, cuando llegaron aquí los españoles, se siguieron a Filipinas y de ahí trajeron el mango Manila, el papel de China, las piñatas. No son de aquí. Ah, no. No, porque son ¿de qué papel? De China. De China. Y entonces el papel picado es papel de China. Pero eran así como mantelitos. Y actualmente dijimos, el papel también viene de China, mano. Pues sí. O sea, te lo juro. Bosques y todo allá. Y entonces se mezcló. El altar de muertos de hoy no es prehispánico. ¿Qué es prehispánico? La actitud de recordar a quien se fue y que venga a celebrar con nosotros y nosotras y nos enseñe el camino. Incluso en Campeche, y esto yo lo vi en Perú, en Bolivia, que sacan los huesos de los muertos y los limpian y los lavan, se emborrachan, platican lo que les ha ido mal estos días, y lo que tengas ganas de llorar, para que lleguemos lindos y limpios allá. Pues que nuestros muertitos estén muy contentos donde quiera que estén en este momento. Y ojalá y se conozcan allá arriba y se saluden. Y seguro tomarán mezcalito. Así es. Salud. Juan Carlos Hernández Meijueiro, ¿sí o no? Tipazo. Muchísimas gracias, papito. Linda, Pepe.